la cruz, el perdón, la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Dios, siendo el Rey del universo, nos escoge y nos dice, ve y haz mi misión. Muchos de los conflictos que a veces podemos llegar a tener es por la falta de comunicación o porque interpretamos mal el mensaje. Tenemos esa tendencia a la desorganización en todas estas áreas que platicábamos recién. Muy bienvenidos a nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. En esta temporada, las cartas de San Pablo a los cristianos de Corinto. Y me encanta el título general, la esencia de la vida y del testimonio cristianos. Tengo el privilegio de acompañar a 3 jóvenes profesionales, estudiantes, que también aman el estudio de la Escritura. Quiero pedirle a cada uno que se presenten y nos digan de dónde proceden y qué estudian. Hola, mucho gusto. Yo soy Rachel López, soy egresada de la carrera de Medicina y vengo de Toluca, Estado de México. Un gusto, yo soy Kenner Mex, soy psicólogo en la Universidad de Montemorelos. Hola, yo soy Ana, estudiante de Medicina y vengo de Minatitlán, Veracruz. Muchas gracias. Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos, pero vengo del estado de Sinaloa. Me da mucho gusto que ahora abordemos el tema de San Pablo a los Corintios. Díganme, cuando ustedes escuchan las cartas de San Pablo a los Corintios, así, en general, ¿qué viene a su mente? Yo diría Rachel. amor. Amor, sí. Amor. Yo quizá lo resumiría en 2 palabras, que sería recomendaciones y transición. Muy bien. Yo diría que era una megaciudad portuaria. Una megaciudad portuaria, muy bien. Esto es excelente, así que así nos introducimos para este estudio y claro, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Rachel, ¿quieres orar, por favor? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por tu palabra y por la oportunidad de estudiarla. Que lo que digamos el día de hoy sea dirigido por tu sabiduría, Señor, y que podamos aprender junto con las personas que nos ven lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si entramos de lleno a nuestra conversación acerca de estas cartas, pero especialmente la primera carta que estamos considerando esta vez? Hay un tema muy interesante, lo que significa ser llamado por Dios. ¿Qué representa eso para ti, Rachel? Llamado por Dios, ¿qué significa? Yo creo que es el más grande privilegio, porque Dios, siendo el Rey del universo, nos escoge y nos dice, ve y haz mi misión. Es un gran privilegio. Es como ser seleccionado, ¿verdad? Sí, claro, como ahora en el Mundial, no cualquiera lo llaman. Es Sí. excelente. Sí, tienes mucha razón, ser parte del equipo del seleccionados. Sí. ¿Qué representa para ti? Porque ya vemos que Pablo se presenta continuamente como un siervo de Dios, llamado por Dios. ¿Qué significa para ti, Ana? Para mí, ser llamado por Dios es que, aún siendo yo imperfecta, me ha escogido para que pueda también llevar a otros a sus pies. O sea, no solamente en mi ámbito personal, sino en mi ámbito social, tanto académicamente como en la universidad, con mis compañeros que también no conocen de Jesús. Entonces, es eso. Es un sentido, ¿verdad?, de pertenencia. De pertenencia, de identidad. De identidad. ¿Y para ti? Identidad. Yo resueno también mucho con las respuestas de ustedes. Yo complementaría y agregaría también este sentido de reciprocidad y colaboración, porque aceptar el llamado y llevarlo a cabo, es un reto tremendo. Y creo que requiere de nuestra voluntad y de nuestra elección responder ese llamado. Claro. Saben, quiero decirles adicionalmente que tiene el sentirse llamado tiene que ver con identificarse con una misión también.
Porque uno se pregunta, bueno, ¿llamado para qué? Es como tú mencionaste, Rachel, lo del mundial, bueno, seleccionado para qué, qué se exige de nosotros, ¿no? En este caso, un llamado de Dios tiene que ver con nuestra misión. Y saben, es la misión lo que le da sentido a la vida. Esperamos que esté siendo de bendición para ti este estudio. Y si así es, suscríbete en el botón de acá abajo. Pero si estás en pantalla grande, te invitamos a que escanees el QR. Sin más, continuemos. Le voy a hacer ahora otra pregunta, Sí. Okay. cambiando un poquito de tema. Vamos a ir a dos ciudades importantísimas en la cultura de Grecia. Cuando decimos nosotros Atenas, pues viene a la mente la palabra filosofía. Y cuando decimos Corinto, Bueno, yo diría una palabra, oportunidades. oportunidades. Rachel, Yo diría comercio. comercio. Yo diría excesos. Excesos. Qué interesante, ¿eh? Saben, la ubicación geográfica de Corinto es muy interesante porque justamente es un puerto hacia dos salidas de mar, al mar Jónico y al mar Egeo. Entonces era una zona de mucho intercambio, de mucho comercio. ¿Saben qué palabra llega a mi mente con la palabra Corinto? ¿Cuál? Dinero. No sé a las personas que nos acompañan desde sus hogares, no sé exactamente qué palabra, comenten allí qué palabra llega a su mente. Ahora, cuando yo digo dinero, ¿cómo lo podemos relacionar con excesos? ¿Quién dijo excesos? Yo. Excesos, ¿cómo lo podemos relacionar con oportunidades o cómo lo podemos relacionar con comercio? Y déjenme decirles que el dinero tiene que ver con todo eso que ustedes dijeron. Decimos que con más dinero pues vienen más oportunidades. Decimos que el comercio genera dinero y decimos que el dinero nos puede llevar excesos. ¿Piensan algo más del dinero? ¿Por qué digo yo que el dinero es la palabra que llega a mi mente? Yo creo que cuando tienes mucho dinero es más fácil desviarte de lo importante. Ajá, sí. Y también muchas veces lo podemos ver ya como un Dios, en vez de verlo como algo que sí nos ayuda como a subsistir, pero a veces lo convertimos en otras cosas. Pensando en dinero, se me viene el comportamiento del beneficio. Cuando algo nos beneficia, por lo general van a salir nuestras tendencias más deseables. Es decir, si algo deseo y tengo la posibilidad, y voy por ello, ¿no? Entonces, Sí. humanamente pudiera ir por allá. Sí, fíjense que lo que dijo Ana, excesos, tiene que ver con la lección de escuela sabática de este trimestre, porque ustedes van a ver en la carta la cantidad de excesos que había allí en la iglesia de Corinto. Por cierto, quiero hacerles una pregunta ahora a ustedes, porque le vamos a preguntar a la comunidad. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los ídolos modernos que más nos alejan de Jesús hoy? Pues yo creo que más que nada todo lo que tiene que ver con lo digital, las redes sociales, series, pues que nos quitan el tiempo a veces para leer nuestra Biblia o dedicarle tiempo a nuestra escuela sabática. Creo que pueden ser algunos hobbies, el uso excesivo de redes sociales o dispositivos electrónicos y también a veces el trabajo, puede ser. Yo creo que la sobreestimulación, porque ahora hay tantas cosas que garantizan felicidad a nuestro cerebro, que probablemente las cosas que nos acercan a Dios o las formas en las que adoramos a Dios ya no son tan estimulantes. Yo creo que uno de los ídolos modernos que más me alejan de Dios son las redes sociales e incluso tal vez el exceso de trabajo. Yo creo que algunos de los ídolos modernos pueden ser las redes sociales, la moda o incluso el éxito profesional. Muchas gracias a nuestra comunidad por su participación en torno a los ídolos modernos. Y muchas gracias también a ustedes por escribirnos en el chat.
Es importante esta participación, se trata de una conversación, de un estudio. Y muchas gracias a ustedes también por contribuir con esa palabra con que definen a la ciudad de Corinto. Habíamos hablado de que la palabra que nos identifica con Atenas es la palabra filosofía. ¿Recuerdan la presentación de Pablo ante los filósofos griegos? ¿Qué te llama la atención, Rachel, de eso? A ver si te acuerdas. ¿Qué te llamó la atención de ese encuentro? Me llamó mucho la atención la elocuencia con la que habla Pablo. Oh, sí. Habla como una persona muy letrada, ilustrada, una persona que él era. Y él era. Y era directo para el público al que tenía que ser. Tienes toda la razón, es cierto. ¿Y qué piensas? Que Pablo en sí también era muy elocuente, cosa distinta a lo que llegó ya a ser en Corinto por la diversidad, ¿no?, que había ahí. Entonces, él predicó para personas que eran eruditos, que eran personas Sí. que tenían mucho conocimiento. Entonces tenía que adecuarse, ¿no?, Claro. también a ese ámbito. Sí, y algo que te llamó la atención es de ese encuentro ahí en Atenas. Quizá el impacto hermético, ¿no? Porque al tratar de penetrar en el conocimiento de ellos, se topó con otra realidad que fue un poco más desafiante para él. Sí. Realmente es muy interesante que haya dicho esta expresión. Debe haber despertado mucha curiosidad, ¿no? Porque él les dice, miren, ustedes son muy religiosos, tienen muchos dioses, son muy religiosos. Incluso por aquello de que se les haya olvidado uno, han edificado un templo al Dios no conocido. Y entonces la siguiente frase es una frase muy provocativa. Les dice, pues a Dios que ustedes adoran sin conocer, pues a ese vengo a predicar. Qué interesante, ¿no? Qué presentación tan magistral, ¿no? Qué introducción tan magistral. Hasta les dijo que había estado caminando por las calles y se había dado cuenta de lo religioso que eran ellos. Pero llegamos a Corinto. Es otra ciudad, otro tipo de personas. Y entonces, ¿qué es lo que le llama la atención de la aproximación de San Pablo a la iglesia, a la ciudad de Corinto? Diría más bien en este momento, a la ciudad de Corinto. ¿Qué le llama la atención? Quizá en ese momento él también tuvo flexibilidad, adaptarse a esta realidad que ellos estaban viviendo, porque anteriormente como ese desánimo lo abrazó, lo acompañó, pero en esta segunda oportunidad donde él pudo compartir el conocer a Jesús, él fue directo a quienes también conocía que el Espíritu Santo podía influir en sus realidades. Sí. Sí, muy bien, me parece muy bien. A mí me gustaría comentar, relacionado a lo que había dicho Ana previamente, era una ciudad que estaba sumergida en la idolatría, los excesos, la prostitución, cosas malas. Entonces era una ciudad corrompida. Sí, era una ciudad corrompida, ¿no? ¿Y con qué mensaje les llegó? Con un mensaje directo, ¿no? Directo, dice, fue con el mensaje de la cruz. ¿Y a qué te llama la atención de esa aproximación de Pablo? De que él como tal no suavizó las cosas, porque pues en ese momento ellos tenían un concepto de la cruz muy errónea a lo que Pablo en realidad conocía. Entonces, al él tratar de hacer que presentarles a Cristo como tal crucificado, creo que eso fue lo que más me llamó la atención, en el sentido de que no trató de decir más cosas, sino presentar a Cristo, que Él es el que nos salva por la cruz. Sí, era una gran necesidad, ¿no? La cruz es el mensaje de la cruz es el mensaje más poderoso que podemos presentar, ¿no? Allí Pablo lo presentó y sin embargo hubo una reacción negativa, al punto que él dice, no, aquí no voy a lograr nada. Y cuando él dijo, aquí no voy a lograr nada, ¿qué instrucción le vino de Dios
A ver, ¿qué me dicen? Inténtalo de otra manera. Sí, pero ¿y qué le dijo Dios? No te desanimes. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué tengo aquí en este lugar? ¿Qué Mucho dijo? pueblo en esta ciudad. Mucho pueblo. ¿Qué significa para ustedes que Dios diga, tengo mucho pueblo en una ciudad como Corinto? ¿Qué significa para ustedes hoy? Quizá podemos pensar que aunque a veces las oportunidades no recibimos la reacción que humanamente quisiéramos al momento de compartir a Dios, quizá nuestro trabajo de convencer no nos pertenece a nosotros ese rol, sino es del Espíritu Santo más que nada. Quizá nuestra labor, justamente como Pablo, era de llevar el mensaje, no tanto realmente de convencerlo, porque más adelante dice, ¿no?, como esta alegoría de sembrar. Y en ese momento empieza el Espíritu Santo a cultivar esa semilla del mensaje. Claro. A nosotros nos corresponde presentar el mensaje y Dios se encarga de los resultados. ¿Qué representa para ti, Rachel? A mí me gustaría regresar un poco a la frase previa al tengo mucho pueblo. Dios le dice, no temas, y creo que eso es algo muy humano, el temer. Y me recuerda a una promesa hecha por Dios en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Exactamente. Y eso aplica también para cada uno de nosotros, también para los que nos ven. Si tú tienes una misión, no debes de temer porque Dios estará contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y dime. Tengo mucho pueblo. Para mí, puedo dar una anécdota, ¿no? Sí. Cuando yo llegué al dormitorio, me tocaron roomies que eran de preparatoria. Entonces, yo era como que la persona más experimentada, ¿no?, en el evangelio, porque ellas tenía 2 roomies que no eran de la iglesia. Entonces, a veces con nuestra propia presencia o como nos presentamos también con las demás personas, es como podemos influir en ellas de quién es Cristo. Gracias a Dios, una de mis roomies le interesó saber más de Jesús. Entonces yo le ayudaba a veces con uno que otro estudio bíblico. Gracias a Dios, ya cuando ya casi iba a terminar las clases, ella aceptó a Jesús, porque es algo maravilloso ver cómo las personas pueden conocer a Cristo de una forma tan distinta a lo que conocen, ¿no? Porque pues venía de familia que no era cristiana. Claro, qué interesante, Ana. Esto es muy bueno. Saben que para mí lo que significa es que yo tengo oportunidad. Yo tengo oportunidad. Si había mucho pueblo en Corinto, pues si había mucho pueblo en Sinaloa, pues yo soy uno de ellos. Y gracias a Dios que me alcanzó la gracia de Dios. Vamos a tener una pregunta ahora para el experto. ¿Cómo define tu propósito de vida saber que eres llamado por la voluntad de Dios? El apóstol Pablo se presenta a sí mismo de una manera muy especial. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. El primer versículo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios es su presentación. No hay una presentación de títulos académicos, tampoco de logros personales, de atributos particulares. La carta más grande que el apóstol Pablo tiene es por voluntad de Dios, lo cual deja claro que en la experiencia cristiana y en lo que hacemos para Dios, no es tan importante nuestro reconocimiento personal, ni nuestro bagaje, ni la experiencia, sino la voluntad de Dios y su gracia obrando en nuestras vidas. Esa es la carta de presentación y también es el respaldo que lleva la vida de alguien que ha consagrado todo para Cristo Jesús. Muchas veces en nuestra vida tratamos de servir a Dios buscando títulos. Pero ya lo dijo alguien, los títulos son para colgarse en la pared. Lo que se cuelga en el corazón es la certeza de que Dios nos ha llamado a servirle diariamente. Por eso, la gran pregunta en nuestra vida no debe ser ¿qué debo hacer con mi vida?, sino ¿qué quiere Dios hacer con ella? Porque cuando encontramos la respuesta a esta pregunta, encontramos dirección, certeza, claridad y paz. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás convencido de que Dios te llamó? ¿Te sientes totalmente pleno sirviéndole o sigues buscando argumentos para hacerlo? Te animo para que como Pablo digas con toda claridad, soy lo que soy por voluntad de Dios. A Él me debo, en Él soy
y para Él doy todo. Muchas gracias al experto que ha arrojado luz sobre este tema que estamos estudiando. Y también muchas gracias a ustedes por su participación. Pues ya vemos cómo se aproximó San Pablo en Atenas y cómo se aproximó en esta ciudad de tanto movimiento, tanto comercio, tanta diversidad y tanto dinero y tantos excesos, como dijo Ana. Y en esta primera lección, en esta primera aproximación al estudio de las cartas a los Corintios, nos damos cuenta que en las cartas trata diversos temas. ¿Qué temas les llaman la atención? Kenner, ¿qué temas de la carta? Dime un par, dos nada más, dos. Quizá el primero sería la duda, el dudar dentro del politeísmo, a quién confiar, a quién elegir. Y el segundo sería justamente lo que sigue, que es elegir. Dentro de las opciones, ¿qué elijo? ¿No? Él está hablando de esos temas en la lección. Rachel. Me llama la atención que también aborda temas personales como el matrimonio, el celibato, el divorcio. Hasta ahí. Muy bien. Sí, son temas preocupantes. Fíjate cómo trató esos temas de la vida del hogar, de la vida personal de los creyentes, ¿no? Y otro punto que a mí me llamó la atención fue que defendió o escribió para defender su ministerio para quienes estaban desviando las ideas del punto central. Sí, fíjense que aquí estamos hablando de muchos años después de la forma en que se introdujo a Corinto. Ya ustedes dijeron que se introdujo a Corinto con el poderoso mensaje de la cruz. Y díganme, ¿por qué es poderoso el mensaje de la cruz? ¿Por qué es poderoso? ¿Dónde está el poder del mensaje de la cruz, Ana? Porque en la cruz, por el hecho de que como representa la muerte de Cristo, que es la salvación de nuestros pecados, que prácticamente ahí uno puede encontrar el verdadero amor de Dios, porque entregó a su Hijo en rescate a muchos de nosotros. Sí. ¿Por qué la cruz tiene tanto poder ese mensaje? Porque representa el amor de Dios. Como yo decía al inicio, Corintios se me hace tan llena de amor y creo que eso representa la cruz. Sí. ¿Y Kenner? Yo diría porque redefine nuestra identidad en Él. Cuando podemos poner nuestra identidad en diferentes cosas, la cruz nos ubica hacia Él. ¿Saben? Sí, lo que ustedes dijeron, por supuesto. Quiero agregar algo. Para mí representa perdón. Y cuando digo perdón, representa una nueva oportunidad. Es decir, tú te equivocas, te perdonan, pues es una nueva oportunidad. Y en el caso de nuestra relación con Dios, la cruz abre una nueva página. Entonces, pasaron los años, Pablo les había hablado de la cruz, les había hablado de una nueva oportunidad, les había hablado de una nueva vida, como le dijo Nicodemo, renacieron. Entonces, sin embargo, a pesar de esa experiencia de encuentro, de esa nueva oportunidad, resulta que en la iglesia había conflictos humanos, tensiones culturales, problemas en el ejercicio del liderazgo, problemas en el desarrollo de la espiritualidad, había muchos debates entre ellos, había situaciones de emociones, había una discusión en cuanto a la identidad, en cuanto a cuál era el don espiritual más importante. También toca el tema del amor. Todos nosotros nos acordamos de 1 Corintios 13, ¿no? Misión y esperanza. Es decir, estamos hablando de una iglesia con un montón de problemas y que tenía la iglesia muchas preguntas. Y San Pablo es firme, ¿no?, en tratar estos temas. ¿Es para ustedes fácil hablar
con la gente cuando le van a señalar un problema? No, ¿Verdad que es por muy la difícil? reacción. Es muy difícil. Desafiante. Uno no sabe si ir directo o si abordarlo a través de un mensaje primero. No es fácil, no es fácil. Y sin embargo, Pablo abordó los problemas que había en la iglesia de Corinto. ¿Por qué piensan que se introdujeron en la iglesia esos problemas? Creo que también, como en la vida actual, ¿no? Muchos de los conflictos que a veces podemos llegar a tener es por la falta de comunicación o porque interpretamos mal el mensaje, entonces puede ser un factor. Sí, sí. Se metió a la iglesia porque pues eran ciudadanos de Corinto, ¿no? Y estamos expuestos siempre al entorno. ¿Qué piensa, Rachel? Yo creo que porque dejaron mezclar lo de su entorno con el mensaje. Sí. Yo considero por nuestra naturaleza humana caída. Tenemos esa tendencia a la desorganización en todas estas áreas que platicábamos recién, ¿no? ¿Y qué les digo ahora para todo nuestro público? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué se llevan de su primera visita a Corinto? Estamos abriendo una ventana al pasado, ¿no? Casi 2000 años. Viajamos casi 2000 años. ¿Qué te llevas de tu primera visita a Corinto? En una frase. Una frase, que hay perdón de pecados. Muy bien. Cuando amas a alguien, quieres hablar de él. Y Pablo habló de Jesús. Qué bonito. Yo diría que Dios nos acompaña incluso con miedos. Dios nos acompaña incluso en momentos de temor. Sí, pues en eso nos llevamos en la mochila, en nuestra primera visita a Corinto, esa ciudad tan difícil que sin embargo nos muestra que tenemos oportunidad ante Dios. ¿Saben que a mí me quisiera llevar en mi mochila estas palabras, que son palabras de Dios allí? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué bueno, hay mucho pueblo en este mundo todavía. Vamos a predicar. ¿Y qué vamos a predicar? La cruz, el perdón, la oportunidad de una nueva vida en Cristo. Muchas gracias por acompañarnos. Deseo que el estudio de la carta a los Corintios a todos nos lleve a una relación más íntima con Cristo.